En esta sección veremos la armadura de paneles. En esta sección, como podemos ver, ya hemos visto el tema con las armaduras y nos toca ver la situación en paneles, que son elementos en dos dimensiones, como ser placas, muros, losas dentro de nuestro proyecto. Y para ello nos vamos a dirigir a nuestra lista desplegable acá y nos vamos a situar en losa de armadura teórica, esperando unos momentos hasta que se ajuste nuestras herramientas. Conforme a esto, dentro de esta sección podemos seleccionar todos los paneles que se encuentran apropiadamente y podemos ver tanto sus cálculos, hacer una comprobación, calcular algunos paneles calculados, los elementos de servicio que los podríamos calcular. En este caso vamos a situarnos en solamente una losa de acuerdo a una situación en X y Y para seleccionar solamente una para este caso de estudio. Entonces lo que haremos será seleccionar solamente el apartado en un nivel a esta losa y vamos a ver sus propiedades. Este objeto, por lo que nos indica acá a un costado, el número de este objeto es la número 346. Por lo tanto, para este caso de estudio vamos a deseleccionar todas y vamos a solamente indicarle que nos muestre la número 346. Antes de verificar esto, vamos a observar primero sus propiedades. Para ello vamos a irnos a tipo de armado de pletinas y láminas, que en este caso debemos configurar con un doble clic, que es una losa, en este caso una losa tipo de 20 centímetros, de acuerdo a la normativa y parámetros que nosotros le estamos indicando, tanto en una flexión simple, que también podría ser tracción con compresión, pero en este caso de estudio solamente la vamos a dejar tal cual en simple. Los materiales también de acuerdo al objeto y en una clase de acuerdo a la normativa 6318 con un grado de 60. Los parámetros de límites de servicio no los vamos a tomar en cuenta en esta ocasión y dejarlas tal como se indica acá. Y las armaduras, nótese que tenemos de 1 que nos indican la figura, vamos a ocupar uno que sea en 8 y el de más abajo que también pueda ser en 8 y el de 2 en el otro sentido le vamos a indicar que sean de 4. Luego de esto vamos a agregar, vamos a modificar lo que teníamos anteriormente, vamos a decir que sí y luego de esto vamos a aplicar a esta losa. Dicho esto, ahora sí vamos a cerrar, podemos realizar el cálculo para esta losa, tanto en los estados límites, que también podemos verificarlo a un costado, los elementos simples que nosotros tenemos apropiadamente. También tenemos los de servicio y también accidentales, que también podríamos explicar un método tanto analítico, momentos equivalentes o momentos equivalentes de acuerdo a la otra normativa. En el momento solamente lo vamos a dejar tal cual para que podamos ver el cálculo. Dicho esto, solamente vamos a presionar en calcular. Esperaremos unos momentos hasta que nos... Como podemos ver, tendremos algunas advertencias si nuestro edificio no se encuentra bastante ajustado. Es por ello que es necesario ver estos mensajes para ir corrigiendo nuestro proyecto, tanto en nudo aislado, que seleccionándolo, o los elementos no asignados, números separados descubiertos, que los podremos ir calculando. También que no hay una definición de espectro. En total, algunas advertencias que debemos tomar en cuenta. De momento, como ya tenemos calculado y teniendo estas advertencias, podemos ir también viendo en el siguiente apartado. El punto es ver cuál es la armadura que roba al calculado, y para ello tenemos este cuadro de diálogo en donde tendremos la armadura tanto teórica en sus respectivos X y Y con signos positivos y negativos, que quiere decir que se encuentran tanto arriba o abajo. Por ejemplo, si marcamos en X el área de esta superficie y aplicamos, vamos a poder observar, vamos a desplegarlo un poco más abajo en nuestra pantalla para verlo un poco mejor.
minimizar esta pantalla para poder apreciarla un poco mejor, en donde podemos ver que en las situaciones en 12.67 se requieren armaduras para completar adecuadamente de acuerdo a la armadura teórica, en este caso para nuestro proyecto, en donde podría encontrarse más acero de refuerzo en estas zonas, como la indica acá. Para la parte de armadura teórica necesitaremos más acero de refuerzo en esas zonas y quizás mucho menos en el otro sentido. Es por ello que también vamos a ver que tenemos en el apartado de nuestro diálogo la armadura teórica y la podemos ver en distintas direcciones, y que también podemos entregar una tanto en área como un área mínima, que al aplicar podemos notar en ambas que nos entrega de acuerdo a estas zonas tanto la armadura mínima, que se diferencian por ciertos colores, también de acuerdo a centímetros cuadrados por metros. Dependiendo del color vamos a requerir más acero de refuerzo en estas zonas, tanto armadura mínima, que también podríamos desplegarla un poco más abajo, y al aplicar podremos ver que en alguna de las partes necesitaremos un poco más acero como en otras secciones. Entonces, para aplicar esta armadura, lo que debemos hacer es ir a nuestro listado y ahora vamos a los resultados reales. Pero antes de ello vamos a deseleccionar aplicando, y vamos a nuevamente a seleccionar nuestra losa y nos vamos a dirigir al apartado donde dice refuerzo proporcionado de elementos RC, y vamos a pinchar una vez. Haciendo esto, en donde esto nos llevará a la interfaz de colocación de armaduras para losas. En el caso que se vea o se observe desfavorable, si nosotros nos acercamos a la vista de la armadura, podemos ver que se divide la armadura en diferentes secciones, ya sea por la división que nosotros tenemos en nuestra losa. Por lo tanto, vamos a ir a las opciones de mapa de armadura, en donde veremos en parámetros de la cuadrícula el paso de esta en donde se ha conformado, tanto a 1 metro por 1 metro. Por lo tanto, así se ha subdividido esta losa o las siguientes losas que nosotros deseamos estudiar para calcular el área de acero que necesita para cada uno de estos cuadrados de 1 por 1. Y en el mismo caso, pinchando sobre las opciones en X o en Y, veremos los mismos resultados, que podemos verlo en la pestaña en X menos, o en el sentido hacia abajo en Y. Podemos ir visualizando cada uno del mapeo que está haciendo Robot de acuerdo a la armadura que éste coloca, y de acuerdo a este reflejar algún tipo de color donde poder reforzar estos módulos. Ahora bien, veremos cómo calcular. Asimismo, para el caso de las barras, debemos verificar cuáles son los parámetros de la armadura y cuáles son sus opciones de cálculo. Así que podemos ir a las opciones de cálculo y también en los parámetros de armadura. En este caso vamos a ir a opciones de cálculo pinchando sobre este, y en donde vamos a ver en las opciones de cálculo para este estudio tenemos que podemos configurar y crear un nuevo estándar, o podemos usar el mismo estándar que trae Robot para hacer el cálculo respectivo, para que él mismo configure de acuerdo a la normativa que este trae, disponga los apropiados de este. O también podemos guardarlo como estándar de Robot, y presionaremos en OK. Entonces, de acuerdo a este, vamos a ver que las dimensiones de las líneas, tanto en C1 o en C2, que es la disposición y separación entre losa y la enferradura que nosotros estamos colocando, tendrá una separación de 1.5 de acuerdo a este estándar. El hormigón, de acuerdo a las propiedades de este, y también el tipo de granulado.
Las barras también se encontrarán adecuadas de acuerdo al grado en 60, como lo configura el estándar en el ACI 318. Las mallas electrosoldadas también, que podemos configurarlas de acuerdo a la normativa que nosotros deseamos configurar en el apartado de proyectos. Si vemos un poco más acá, el armazón de punzonamiento, también podemos definirla de acuerdo a 60 grados con respecto a la normativa ACI, y el diámetro que este puede tener, que quizás pueda ser por automático para que la normativa también nos entregue una mejor solución. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a apretar OK. Y ahora bien, nos vamos a ir a las opciones de armaduras, pinchando sobre este para ver las siguientes opciones. Notar que Robot puede utilizar un armado por mallas electrosoldadas o mallas electrosoldadas más barras, o también en el caso que solamente sean barras. Y de acuerdo a esto también podemos irlo guardando. De acuerdo a esto, vamos a utilizar de momento las barras y vamos a indicar en las barras rectas que sean de una longitud máxima de 12, por decirlo así, 12 metros. El diámetro nominal, como nosotros hemos ocupado el estándar, no nos vamos a encontrar con algunas opciones. Por lo tanto, está ocupando para que nos pueda calcular el diámetro mínimo para esa armadura. También podríamos definir armaduras inferiores y superiores. De momento lo vamos a dejar tal cual. Y también la armadura por panel o por pletina. La dejaremos por pletina. Ahora, si nos vamos a barras, vamos a poder ver tanto la dirección en X, en Y, que nosotros hemos definido como automático. Vamos a ir un poco más abajo en la separación tanto en X y en Y, en donde utilizaremos un espaciado de 16 en una dirección y otra, y una separación múltiple. Vamos a decirle que sea por múltiplo de 5. Vamos a configurar un poco más arriba que no sea de 16, vamos a dejarla de 10 mejor, de 10 y con un múltiplo de 5. En las separaciones de armadura preferida vamos a indicarle tanto en la dirección en X y en máximo que estos sean de 25 centímetros, tanto en una dirección y otra, 25. Y también vamos a decirle en un mínimo que sea de 5 centímetros, tanto en el máximo como en el mínimo. Ahora bien, se puede observar que a medida que nosotros vamos configurando, se puede ver la forma de configuración deseada para que se integre a esta armadura, y por lo tanto también podemos guardarla de acuerdo a un estándar propio o robot que éste tenga. Entonces presionaremos OK. Ahora nos vamos a ir a la pestaña de mallas electrosoldadas, en donde las mallas electrosoldadas no las utilizaremos, ya que hemos definido en la primera opción que solo sean las barras, en este caso, que sean solamente las barras las que están configuradas. Entonces, no las vamos a tomar en cuenta para este estudio. Entonces nos dirigiremos a la pestaña de armaduras secundarias, en donde en la armadura de ángulos de los huecos, con esta opción, vamos a indicarle que sea proporcional a este. En diámetro de barras, las vamos a dejar por automático, y el número de barras, vamos a darle la opción de longitud del inserto. Y también dejaremos con opción en hueco no tomamos en cuenta. En esta opción vamos a decirle por automático, ya que como hemos tomado la anterior opción por estándar que nos entrega Robot de acuerdo a la normativa, y de acuerdo a este también le vamos a indicar que sea de 0.5 metros para este coeficiente, de menos a igual. Para la armadura del apoyo lineal de viga, vamos a dejarla por defecto para que ésta la calcule. Entonces vamos a volver a guardar esta opción para que la tengamos siempre configurada. Y en formas nos iremos, que veremos tanto la barra principal como la repartida, la dejaremos arraigadas, dicho esto, en sin gancho. Entonces guardaremos como nuevamente para configurar y decirle a Robot para que configure de acuerdo a la disposición de estas armaduras que nosotros hemos configurado, y presionaremos en OK. Y ahora sí, daremos clic en el botón de calcular,
que se encuentra en el apartado superior y le diremos que calcule, sin generar dibujos ni generar el armado existente con modificaciones. Tan solamente vamos a presionar en calcular. Y él va a especificar cuál es el área según lo que se requiere teóricamente, que va a colocar para las armaduras de sección real. Entonces, después que termine de calcular, vamos a ver las siguientes opciones. Luego que haya realizado el cálculo, él ya ha colocado un área de refuerzo, pero quizás tiene algunos problemas, pues esa área de refuerzo no ha resultado suficiente para crear ciertos puntos, como lo podemos ver. Problema con la disposición de las armaduras, porque nuestro proyecto tiene ciertas opciones que no se encuentran apropiadas y estas deben ajustarse. De todas formas, ya hemos visto que podemos, a través de esto y configurar las propiedades, ir ajustando los aceros de refuerzo para este proyecto, en donde vamos a presionar OK y vamos a continuar con que, yendo a la pestaña de mapa de armadura, en donde ya hemos podido ver que lo toma por la parte teórica, pero ahora quiero que nos muestre el resultado de la armadura real menos la teórica. Entonces, para ello vamos a ir a esta opción que dice AS igual a R menos AT, que sería la armadura real menos la armadura teórica. Por lo tanto, hacemos esto y la regla nos indicará con otro color las opciones de acuerdo a nuestro proyecto, que en este caso, si nos vamos a la pestaña en X menos, pinchándola sobre esta, nos debería marcar un color apropiado para esta armadura. Entonces, si observamos las diferentes situaciones de acuerdo a tanto en X como en Y o las pestañas que nosotros deseamos ocupar, podemos ver que faltan algunas áreas para la definición de nuestras armaduras de refuerzo, por 1 metro lineal por 1 metro. Entonces, lo que podríamos hacer, le diremos, en este caso en el apartado de flexión, que manualmente vamos a pinchar en esta opción de manualmente y vamos a definir un nuevo refuerzo por coordenadas. Entonces daremos clic sobre este apartado, en donde vamos a agregar, de acuerdo a un punto en específico para nuestro proyecto, pinchando sobre la localización de nuestra área, acercándonos a nuestro proyecto. Siéntanse libres siempre de marcar los puntos respectivos en donde se necesita esa área. Por ejemplo, lo vamos a marcar aquí, y de acuerdo a los colores que ya hemos visto anteriormente, y fixando y completando un poco más arriba, por ejemplo, para este caso, en un área en específico, por ejemplo, solamente en este apartado, ya hemos creado un área en específico para esta o para este acero de refuerzo. Entonces se nos va a marcar acá en nuestro diálogo de proyecto para barras por coordenadas. Asimismo, se logra deducir que hemos creado una nueva área conforme a lo que nosotros le hemos indicado al programa, y ahora, yendo en nuestro apartado de diálogo, le podríamos indicar que los diámetros sean conforme a otros parámetros indicativos. Para ello, conforme a una separación respectiva. Entonces le indicaremos a uno que sea de 5, por decirlo así, y en otro ir viendo y barajando los temas para que, de acuerdo a la armadura real versus la armadura teórica, estos sean, y si que estos se encuentran en verde, sabremos que las dimensiones son acorde, ya que sabremos que las dimensiones, lo que hemos indicado están correctos, porque así, de esa forma, hemos creado una nueva área, dando una especificación, dependiendo de lo que necesite en acero de refuerzo de acuerdo a nuestro proyecto. Entonces, del acero de refuerzo transversal, obviamente. Y por último, quedaría crear o generar los planos, así como lo hicimos en los elementos por barras. Y para ello nos iremos al icono donde nos despliega acá en parámetro de dibujo y pincharemos, en donde podremos escoger
una plantilla, y dentro de esas plantillas que trae Robot podemos elegir la que más se acerque o sea adecuada a nuestro tipo, en donde vamos a ver que para el tema de nuestras losas, y pinchando una vez sobre esta, nos encontraremos con las plantillas adecuadas que nosotros o que Robot nos despliega. En este caso, que podemos adecuarla tanto en 000, que en el formato A0 o 01 adecuadamente. De todas formas, vamos a ver y hemos explicado, ya que podemos visualizar, de acuerdo a estas plantillas, el adecuado procedimiento para que se conformen las armaduras y los planos. Entonces, editar plantilla, también podemos editar esta plantilla conforme a ciertos requerimientos que nosotros le hemos indicado: el formato, el logo, una escala apropiadamente. Vamos a salir y no guardar los cambios, que también podemos guardarlo tanto como estándar en esta oportunidad, y también definir el tema en tanto en centímetros, en este caso lo vamos a dejar en milímetros para alguno de los otros casos, y también una descripción de armadura, elementos de descripción de la barra, número de diámetros, longitud o separaciones, que también lo podemos indicar también de acuerdo a esta plantilla. Una escala igual a todas las páginas, la misma escala para el alzado y la sección, misma escala para las diferentes direcciones del alzado, escalas por usuario que también las podemos definir, y también la tabla de armaduras que nosotros podemos definir de acuerdo a esto. De momento le daremos clic solamente en OK para la plantilla de defecto que nosotros le hemos indicado en Robot, o podemos crear otra, podemos traer cualquiera para este caso, por ejemplo los slab A1 o A0, que es lo más adecuado. Vamos a abrir, y también este se va a adecuar a nuestras proporciones que nosotros le hemos indicado. De momento solamente vamos a apretar OK y vamos a ver las siguientes opciones. Por último, en esta opción, conforme a la anterior, y pinchando sobre el plano de dibujo, tendremos las losas con la armadura respectiva de acuerdo a lo que nosotros le hemos indicado, y pinchando sobre esta, los planos de ejecución se encontrarán adecuadas de acuerdo a esa losa. Ya hemos visto en este apartado de armadura por paneles cómo generar los planos y hacer clic en ciertas armaduras de losa conforme a la plantilla que hemos elegido con separación en esta versión en Robot 2020, que haremos de refuerzo que hemos creado. Y si vamos pinchando hacia las siguientes opciones, vamos a ir viendo las opciones, así que nos permite tanto teórico como real las ejecuciones de los planos conforme a todos los módulos, por tanto por un metro, que también los podemos definir de acuerdo a este proyecto. Nos veremos en la siguiente sección.